La estatua de Saddam Hussein, entonces presidente de Irak, cae derribada por soldados estadounidenses y una multitud de iraquíes lo celebra. Con este acto simbólico, Estados Unidos esperaba dar por terminada una invasión que desde Washington insistían en llamar liberación. Fue la imagen que se necesitaba para mostrar que Bagdad había caído y que la guerra había sido un éxito. Una guerra relámpago de 3 semanas, en la que una coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak en 2003. El objetivo: acabar con Saddam Hussein y sus supuestas armas de destrucción masiva. Sin embargo, lo que pretendía ser una rápida intervención se prolongó durante más de 7 años y dejó más de 100.000 civiles muertos, además de un país sumido en el caos en el que se enfrentaron distintas facciones y grupos insurgentes. Pero, ¿por qué se produjo la invasión a Irak y qué consecuencias desencadenó, que aún hoy, en 2025, se siguen sintiendo? De eso vamos a hablar ahora, pero primero, ¿quién era Saddam Hussein? Este es el hombre que gobernó Irak con mano de hierro durante 25 años. Fue capturado por Estados Unidos el 13 de diciembre de 2003 y ejecutado 3 años después, al ser condenado por crímenes contra la humanidad. Pero Saddam Hussein no fue siempre un enemigo de Occidente. Rebobinemos un poco en la historia. Hussein llegó al poder en 1979 como líder del Partido Nacionalista Baas e impuso un régimen laico, autoritario y represivo. Esto en un país donde convive una gran diversidad étnica y religiosa dentro de una amplia mayoría de población musulmana. Veámoslo en un mapa. Una mayoría chiita, especialmente en el sur. Una minoría sunita, principalmente en el oeste del país. Y otra minoría kurda en el norte. Durante su gobierno, Hussein favoreció a la comunidad sunita, a la que pertenecía, y fue especialmente duro con las comunidades chiita y kurda. Alentado por las enormes reservas petroleras de su país y por la enemistad de las potencias occidentales con la vecina República Islámica de Irán, Saddam Hussein lanzó un programa de rearme a gran escala, y en 1980, Irak atacó a Irán por una disputa territorial. En aquel momento, el principal proveedor de armas de Hussein era la Unión Soviética, pero también recibió apoyo económico y táctico de otros países del Golfo, como Arabia Saudita y Kuwait, e incluso contó con armas estadounidenses. A pesar del apoyo, la guerra terminó 8 años después sin cambios en las fronteras, con cientos de miles de muertos y con Irak arruinado. Además, durante el final del conflicto, Hussein desató una campaña militar conocida como Al-Anfal contra los kurdos que vivían en el norte del país. Según la organización Human Rights Watch, hasta 100.000 personas murieron en lo que fue una limpieza étnica sistemática. Ante el sombrío panorama económico, en 1990, Saddam se lanzó a invadir Kuwait, que le reclamaba sus deudas de la guerra. Pero, en esta ocasión, una coalición internacional encabezada por Estados Unidos acabó expulsando a las tropas iraquíes de Kuwait unos meses después, en lo que se conoció como la Guerra del Golfo. Y ese fue el principio del fin entre Saddam y Occidente. Aunque se sucedieron las sanciones económicas sobre Irak, pasó más de una década hasta que Estados Unidos decidió derrocar al régimen. Para invadir Irak, Estados Unidos contó con el apoyo de Reino Unido y varios países europeos, entre ellos España. ¿Y cuál fue la justificación para atacar? Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. Un supuesto arsenal de armas de destrucción masiva, algo que nunca se pudo demostrar,
a pesar de la invasión, y que supuso uno de los mayores fracasos de inteligencia militar de la historia. Según se supo años después, los datos que se usaron para justificar la decisión de Estados Unidos y Reino Unido estuvieron basados en mentiras e invenciones. El otro argumento esgrimido por la coalición fue que, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el régimen de Saddam Hussein apoyaba a organizaciones terroristas como Al-Qaeda. En las semanas previas, se sucedieron las críticas internacionales. Países como Francia y Alemania mostraron su oposición y en varias ciudades del mundo se realizaron marchas contra la guerra. Pero dentro de Irak, los críticos del régimen vieron en la intervención extranjera una oportunidad de deshacerse de Saddam. Estaban hartos del régimen, con lo cual tenían esa sensación de que cualquier medida sería bienvenida si se acababa con el régimen. Sin embargo, esta percepción cambió radicalmente el día después de la invasión. Así llegamos a la madrugada del 20 de marzo de 2003. Saddam Hussein se negó a abandonar Irak y Estados Unidos, y sus aliados comenzaron la invasión. En apenas 3 semanas, la coalición ocupó todo Irak, y George W. Bush no tardó en dar la guerra por concluida. Sin embargo, la misión estaba lejos de acabar. Ella, sonriente, es una militar estadounidense. Él, desnudo y encapuchado, un prisionero iraquí. Es una de las fotografías que impactaron al mundo al mostrar los abusos y torturas que llevaron a cabo los militares estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib durante la ocupación. Ellos consideraban que toda la población iraquí era terrorista de por sí, sin ningún matiz. Lo veían como una guerra de civilizaciones. La esperanza de los iraquíes con la llegada de los estadounidenses empezó a desvanecerse. Las fuerzas ocupantes, que recién se estaban haciendo cargo del país, tenían un deseo mayor de controlar militarmente el país, de capturar a Saddam Hussein y de reprimir cualquier foco de resistencia, que de suministrar ayudas a la población local. Y es que el vacío de poder tras la caída de Saddam generó caos entre la población local. Edificios públicos, museos y hospitales fueron asaltados y saqueados, y se desencadenó una cruenta violencia sectaria, especialmente por parte de la mayoría chiita sobre los sunitas, que habían sido los más privilegiados bajo el régimen de Saddam. Una de las decisiones más polémicas que tomó Estados Unidos fue la de desmovilizar al ejército iraquí. Miles de personas con experiencia militar se quedaron sin trabajo y muchos optaron por pasarse a la insurgencia. Precisamente entre la insurgencia sunita, destacó desde 2004 la filial de Al-Qaeda en Irak. El hombre de la imagen era su líder, Abu Musab al-Zarqawi. Durante 2 años, Estados Unidos se enfrentó a esta organización extremista y logró derrotarla en 2006, gracias en parte a acuerdos con algunos líderes sunitas. Pero durante este tiempo, en la zona chiita, también se desarrollaron grupos rebeldes que atacaron a los militares estadounidenses, como el ejército de al-Mahdi, una milicia liderada por el clérigo Muqtada al-Sadr. Recién a finales de 2011, las tropas estadounidenses abandonaron Irak, cuando consideraron que la lucha contra estos grupos rebeldes estaba controlada. Aunque la insurgencia sunita resurgió en 2014, motivada por una política pro-chiita del gobierno iraquí de Nuri al-Maliki. El descontento sunita fue aprovechado por otro grupo armado, el Estado Islámico, heredero de Al-Qaeda. Estos yihadistas, liderados por Abu Bakr al-Baghdadi, se lanzaron a conquistar la zona occidental de Irak y declararon un califato que incluía también territorios de Siria. Así arrancó un conflicto en el que las fuerzas iraquíes y algunas milicias chiitas consiguieron expulsar al grupo armado de Irak a finales de 2017, gracias también al apoyo de varios países occidentales como Estados Unidos, que volvió a enviar tropas.
Tras el fin del Estado Islámico, Irak recuperó algo de estabilidad y con ello parte de su peso en la región. Sin embargo, y a pesar del progreso, más de 2 décadas después de la invasión, Irak arrastra una grave crisis económica y política, y sobre todo, una herida social que aún parece lejos de cerrarse en 2025. Esperamos que este recorrido por la historia de la invasión a Irak les haya brindado una perspectiva más profunda sobre un conflicto que, 2 décadas después, sigue marcando a la región. Entender el pasado es crucial para comprender el presente y anticipar el futuro. Ahora, nos gustaría escuchar su opinión. ¿Qué aspecto de la invasión de Irak les pareció más impactante o desconocido? ¿Creen que el mundo aprendió las lecciones necesarias de este conflicto? ¿Qué otras consecuencias, quizás menos exploradas, consideran que dejó esta guerra? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y nos ayudan a seguir creando contenido relevante para ustedes. Si tienen alguna sugerencia para futuros temas que les gustaría que abordemos, no duden en compartirla. Su feedback es muy importante para nosotros